Aquí estamos en el Parador La Leona, es una estancia donde hay un puesto de sellado del pasaporte Ruta 40 y estamos camino al Chaltén. El agua, sí, el agua tiene un color espectacular. La piedra de las manos. El agua tiene un color espectacular. Acá está el parador. Y bueno, el pasaporte Ruta 40 es un pasaporte simbólico que se compra y después se va sellando en los distintos puestos a lo largo de toda la ruta. El primero nos lo pusieron en Cabo Vírgenes, en el kilómetro 0. Vamos a ver si los podemos juntar todos y de esa forma te dan un diploma simbólico de haber recorrido toda la Ruta 40. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a los días de viaje. Nosotros somos Jorgelina y Cristian y viajamos desde enero de 2022 junto a nuestras hijas Abril y Julia en un camión de bomberos. Hoy les vamos a mostrar un lugar muy hermoso para nosotros. Está pensado en realidad para gente que hace mucho trekking y nosotros hicimos muchos paseos con nuestras hijas. Se trata de nada más y nada menos que el Chaltén. Así es, la capital nacional del trekking. Se ha convertido en uno de nuestros lugares favoritos. Así es. No lo conocíamos y nos pareció realmente espectacular. Nos quedamos un montón de días. Nosotros cuando nos gusta un lugar nos quedamos muchos días y en el Chaltén lo disfrutamos un montón. Queremos empezar compartiendo con ustedes un poquito lo que es la ciudad. Llegamos con lluvia, claro. De hecho el Fitzroy no se veía. No se vio, se hacía rogar. Se hizo desear bastante, pero estuvo espectacular nuestra estadía en el Chaltén. Y queremos compartir, como les comentaba, un poquito de lo que es la ciudad. Es un pueblito de montaña que en sí es muy pintoresco y muy lindo ya pasear en lo que es el centro del pueblito. Sí. Es hermoso y bueno, y además los innumerables senderos. Tiene más de 100 kilómetros de senderos habilitados, imagínense lo que es. Y para todos los gustos, para todo tipo de dificultad y de extensión son los senderos. Así que les vamos a contar cuáles son los que nosotros pudimos hacer, sobre todo en familia, que es muy importante, claro. Saber que hay senderos que se pueden hacer con la familia, con los niños y se disfrutan muchísimo. Ahora acompáñanos a recorrer entonces la ciudad del Chaltén. Acá estamos, llegamos a el Chaltén hace unos minutos y bueno, el clima no promete mucho, pero bueno, los paisajes sí. Vamos a ir acá al centro de visitantes para averiguar los senderos. Vamos a buscar senderos, caminatas para hacer con las chicas que sean de dificultad baja. Y bueno, y como por suerte están los abuelitos acá, vamos a ver si intentamos hacer uno de dificultad alta, a ver si llegamos. Bueno, acabamos de llegar al Chaltén con lluvia. Estamos yendo a la terminal a buscar informes, ya pasamos por el centro de visitantes del Parque Nacional para averiguar de los senderos, pero bueno, vamos a tener que esperar que el clima mejore un poco. Se esperan 2 o 3 días más de clima feo, así que bueno, vamos a ver si podemos hacer algunos senderos cortitos igual y esperar a que mejore el clima para hacer algún sendero un poco más largo. Y de paso les vamos mostrando un poquito cómo es el pueblo. Bueno, acá estamos, son las 5 de la mañana, estamos para salir para la laguna de los Son Tres. Las 5 de la tarde y vamos a ir a un mirador acá nomás. Miren lo que tenemos, vamos a mostrar lo que teníamos atrás, originalmente. Ahí está, el Fitzroy se dejó ver finalmente, que había estado re nublado. Y ahora vamos a hacer el mirador de los cóndores y de las águilas. Está por ahí arriba, uno, y el otro está más atrás. 2 horas el recorrido, vamos a ver cuánto tiempo nos lleva.
solo 100 metros el recorrido, pero bueno, todo en ascenso, así que un poquito cansador. 100 metros, nada más. Nada más. Mañana pensamos hacer Bastante 14 horas. cansador. Y igual la vista es hermosa, se da Fitzroy, el pueblo, hermoso. Otro de los lugares que tienen que hacer si están por el Chaltén es ir al Chorrillo del Salto. Es una cascada muy pintoresca que está muy cerquita de la ciudad. Mucha gente va caminando desde el pueblo. Y si no, también pueden, en nuestro caso que estábamos con niñas y estábamos arrancando recién las caminatas, lo que hicimos fue ir con el vehículo hasta un estacionamiento y se camina muy poquito. Sí. 100, 200 metros ya estás en la cascada. Un lugar hermoso y de fácil acceso. Así que les recomendamos también visitar esta cascada. A ver, Abril, ¿qué dicen los carteles? Prohibido perro, prohibido fogata, prohibido carpa. ¿Y el de al lado? ¿Qué se permite? ¿Qué será eso? ¿Qué será? ¿Qué pensás que es? Distancia. Distancia. Podría Bueno, ser. muy bien. ¿Y el de al lado ese con la bolsita? ¿Qué puede ser? ¿Se va a ser mandado? No tirar basura. Muy bien. Ese que hay que volverse con la basura que uno hace. Muy bien. También fuimos desde el Chaltén al lago del desierto. Más que el lago en sí, lo que nos resultó súper atractivo y la verdad imperdible es el camino al lago del desierto. Son pocos kilómetros de ripio, pero se hacen horas y horas, por lo menos para nosotros. Parando en cada lugar, sacando fotos y bueno, todo nos llamaba la atención en realidad. Sí, es increíble. Realmente hay muchísimo paisaje y cascadas y vegetación y bueno... lo van a ver en las imágenes, es imperdible. Si están en el Chaltén, no dejen de visitar el lago del desierto, sobre todo por lo que es el camino hasta llegar ahí. Hoy es nuestro tercer día en el Chaltén. Anoche llovió, pero ya empezó muy lindo y estamos yendo al lago del desierto y a ver si podemos hacer la caminata al glaciar Huelún. Son solo 35 kilómetros, pero el ritmo es bastante malo, así que en el centro de visitantes de parques nacionales nos dijeron que llevaba como 1 hora y media hacer este trayecto. El color del agua es impresionante. ¿Ves lo que es? Muy impresionante. Acá seguimos camino al lago del desierto. Eran solo 35 kilómetros, nos dijeron 1 hora y media. Llevamos más de 1 hora y media y todavía no llegamos. En parte por el estado del camino y en parte por la belleza de los paisajes. Uno se quiere quedar a mirar, a filmar, a sacar fotos, entonces pasa el tiempo. Pero una belleza. Estamos yendo a 20 kilómetros por hora, pero
el paisaje lo amerita. Más allá de que la ruta está bastante fea, el camino va, manejar a esta velocidad la verdad es un placer. Aquí estamos en el Salto del Anillo. Es una cascada muy alta, aunque muy finita, re linda. Y está camino al lago del desierto. La verdad es que no llegamos más al lago porque es tan hermoso el paisaje que les está demorando un montón el camino. Impresionante. Si ven el efecto que se produce ahí, es musgo que cae la cascadita y pasa a través del musgo y vuelve a salir nuevamente. Es como que se va perdiendo los hilos de agua. Hermoso. Siguen apareciendo cosas muy lindas para ver en el camino, así que ahora paramos para ver una nueva cascada. Vamos a ver qué tal es. Esta parece que tiene un montón de caudal. Así que bueno, no llegamos nunca más al lago, evidentemente. Miren qué hermosa, cuánto caudal que tiene. El agua al caer se ve turquesa, está espectacular. Bueno, mientras estamos filmando aquel agua, vemos que aparentemente hay otra cascada más. Así que vamos a por ella. Acá estamos para hacer el trekking al glaciar Huemul, son 40 minutos aparentemente. Recién sacamos los tickets, salen 600 pesos los adultos, no hay descuento para jubilados ni nada, pero las nenas de 3 y 5 años no pagaron. El uso del baño sale 20 pesos, pero está incluido en el ticket. Y después hay distintos valores si uno quiere acampar o quiere usar los fogones. Y también hay descuento si se queda varios días. Nosotros nos vamos a volver hoy, porque mañana el valiente de la familia va a intentar hacer... Toda la familia. Bueno, por ahora lo va a hacer él, Laguna de los Tres. Esto sinceramente parece sacado de un cuento. Los paisajes que estamos viendo del Chaltén al lago del desierto no se lo pueden perder. Nosotros comentábamos, tendrían que recomendarlo con más efusividad, me parece, porque solo enfatizan en lo malo del camino, la gente que nos dio los informes, ¿no? Y no nos dijeron de lo espectacular de los paisajes. Menos mal que vinimos porque es realmente imperdible. Ahora ya estamos haciendo el sendero para el glaciar Huemul, que sale desde el lago del desierto, y es otro espectáculo este bosque. Estos caminaban y los grandes no. No me responde, señora, ¿cuánto demora la caminata? Más o menos. Más o menos 2 horas. ¿2 horas? Sí. ¿Cuánto habremos hecho? Y camino un montón. Porque tengo carita, pero la bebé, bueno, Julia, camina mucho más. Ay, y ella parece que sabía. ¿Y sabes qué? Bueno, el tramo final de esta caminata al glaciar es bastante empinado y tiene toda una soga alrededor para ir agarrándose. Miren a dónde llegamos. Es eso de ignorantes, porque dijimos, bueno, el glaciar Huemul no habíamos visto ni una foto. Miren lo que es esto.
Es una vista impresionante, la caminata bien lo vale, impresionante. ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Espectacular? No, no, no. Claro, y de acá cae toda esa cascada infinita que estamos viendo hoy con un color de agua increíble que viene de acá. Impresionante. No. Convicción, mirá. Ah, mierda, de otro lado de eso. Wow. ¡Guau! Desapareció. Sí, no le quiero respetar. Calentito está el agua, ¿no? Directo del glaciar. Estamos volviendo del paseo de hoy al lago del desierto. Una está dormida allá atrás, la otra se fue con los abuelos. ¿Qué te pareció? Impresionante. Un paisaje detrás de otro y la verdad que hermoso para disfrutarlo. Se puede hacer en familia, más fácil, o sea, a partir de 4 años, 5 años. Con 3 años a caballito siempre. Sí, Pero en igual. el caso de Juli, para la caminata al glaciar del Huemul, que es un espectáculo imperdible, caminó un poco a la ida, terminó de subir a caballito y bajó todo a caballito, así que menos mal que tenemos buenos hombros ahí. Bueno, es chiquita y camina poco, por ahí depende de cada niño. Claro. Abril en cambio se lo caminó todo. Sí, el caso Con de Abril, 5 años. 5 años. Y subió y bajó todo caminando perfectamente, a pesar de que en algunas partes era un poco más difícil, había sogas para agarrarse, pero hizo todo el trayecto perfectamente. Sí. Y después Impecable. hicimos una caminata muy cortita, de unos 10 minutos, al lago del desierto, propiamente dicho. Hay senderos mucho más largos para hacer, para gente que está acostumbrada a caminar y que le gusta, y bueno, y que está así chicos sobre todo. Estamos así bajando, ¿no? Sí, estamos bastante bien empinados. Pero bueno, el paisaje además del recorrido es absolutamente espectacular, por eso paramos varias veces. Así que a pesar de que el camino está bastante mal, es un ripio con piedras muy grandes, entonces ahora se mueve todo. Pero el paisaje y sobre todo el paisaje cuando uno llega ahí al glaciar Huemul es espectacular. Uno de los últimos trekking que hicimos en familia fue hacia el mirador del Cerro Torre. Son 3 kilómetros aproximadamente y que la verdad las chicas se lo aguantaron bastante Sí, bien. 3 kilómetros de ida y 3 de vuelta. Tal cual, 6 kilómetros. Eso fue una de las caminatas más largas que ha hecho Abril hasta ahora. Así es, Juli siempre sí. cuenta con el recurso del caballito, pero Abril no, así que súper bien, se la bancaron. Sí, La vista es muy linda y es una parada en realidad para aquellos que hacen el trekking más largo hacia la Laguna Torre. así es. Esos son un montón de kilómetros y de horas, así Claro. que eso no lo pudimos hacer con las chicas. Pero bueno, llegamos hasta el mirador, que tiene una vista hermosa, y también les recomendamos hacer esta caminata. Acá estamos arrancando, hoy es sábado, estamos arrancando el sendero a la Laguna Torre. No vamos a ir a la Laguna Torre, son como 12 horas la caminata. Pero hay puntos intermedios que está bueno para ver, que supuestamente son un poco más cerca y fácil, así que vamos a ir hasta ahí. Son casi 3 kilómetros, bueno, hay un poco de subida, sobre todo al inicio, parece que después es un poco más plano. Vamos a ver si es así. Acá llegamos a este cartel donde indica las distancias. Nosotros vamos a ir a la Cascada Margarita, 0,7 kilómetros, y al Mirador del Torre, 2,5 kilómetros más. Bueno, así es el sendero. Es bastante angosto. La subida es muy moderada, no es súper empinado. Y hay piedra, tierra, pero así, tipo como con escalones, medio armados también, así que está bastante fácil. Llegamos al mirador de la Cascada Margarita, que debería estar ahí, Por ahí. A ver, ¿me prestás el Debería estar. bastón? por ahí. Por ahí de bajar y ahí se produce la cascada Margarita. Bueno, cosa que no está pasando. Según Wikipedia,
Era un salto modesto y poco atractivo, la verdad, Y coincidimos. allá tiene que bajar mucho más el agua. Y acá Porque se si ve no, el río no es una cascada. Fitzroy. Y se ve. Vamos arriba allá. Vamos abajo allá. Hacia adelante y hacia atrás. Vueltas y vueltas. Uy. Bueno, esta es la vista que tenemos desde el mirador del Cerro Torre. Miren qué belleza. Y ahora le dejamos un time lapse, así pueden contemplar la imagen. Bueno, como pudieron ver, la vista es hermosa. La verdad que la cascada que está antes de llegar, ni agua tenía, eso no vale demasiado la pena. Pero bueno, a 2,9 kilómetros de inicio del sendero está el mirador. Y el mirador sí vale la pena, la verdad es hermosa la vista, hay bancos, mucha gente almuerza ahí, traen mate, así que está muy bueno. Y algunos siguen hacia la Laguna Torre, que es un total de 9 kilómetros. Nosotros estamos volviendo, son las 2:30 de la tarde. Mañana probablemente intentemos hacer, bueno, Cristian por segunda vez y yo la Laguna de los Tres. Bueno, acá estamos bajando, la bajada se está haciendo más dura que la subida porque las nenas están muy cansadas y nos quedamos encima cortos con el agua. Pero bueno, en los tramos más difíciles hay cadenas para agarrarse, como puede verse, así que eso ayuda un poco. ¿Nos cuentan qué les pareció la caminata? ¿Se cansaron mucho? Muy cansador, era larga, ¿no? Bueno, yo quiero volverme. Ay no, pero lo lograste o no. Casi 6 kilómetros, re bien. ¿Y el bañito después estuvo bueno? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a tomar un helado. Más fuerte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un helado. Un helado. ¡Vamos a pijamada! Ay, después pijamada con los abuelos, buenísimo el plan. Bueno, a descansar ahora. ¿Qué le dicen a los nenes que quieren hacer esta caminata con sus papás? ¿Que lo hagan? Está bueno, ¿o no? Está buena. Un paseo. Está buena, pero se van a cansar. Se van a cansar un poco. ¿Qué tienen que traer? Mucha agua. Mucha agua, que a nosotros no nos alcanzó. ¿Qué más? Calzado cómodo. Calzado cómodo, ¿qué más? Buen abrigo. Pero abrigo no hizo falta hoy porque hizo calor. ¿Qué? Gorra, Juli. Nos olvidamos la gorra. Nosotros y salió el sol. Sí. Nos quedamos sin agua. Genial los consejos que les dieron a los nenes. Buenísimo, chicas. ¿Vale la pena o no? Sí. ¿Y la vista de arriba qué tal era? Espectacular. Afortunadamente pudimos visitar el Chaltén con la familia, con los abuelos. Así es. Con lo cual nos permitió hacer la famosa caminata hacia La Laguna de los Tres. Estábamos muy ansiosos por hacer esa caminata. En realidad yo particularmente estaba bastante insegura de si lo iba a poder hacer o no, porque son muchas horas de caminata, el tramo final tiene mucha dificultad. Y bueno, nada, era algo como que queríamos al menos intentar. Claro. Así que en el próximo video les vamos a mostrar que pudimos dejar a las nenas con los Así abuelos es. y hacer nosotros este sendero. ¿Llegaremos, no llegaremos a la Laguna de los Tres? ¿Llegarás, no llegarás? Llegaré, no llegaré. Volveré, Yo era no la más volveré. dudosa del equipo. Así que vamos a ver si lo logramos y qué se ve en ese majestuoso trekking. Tal cual. Lo vamos a ver en el siguiente video de los días de viaje. Y no se olviden en este video de suscribirse para aquellos que aún no lo han hecho, activar la campanita y dejarnos un comentario también. Así nosotros vamos avanzando, creciendo en este canal y aprendiendo también de lo que es que la audiencia, digamos, qué es lo que está necesitando, qué es lo que quiere que nosotros les mostremos. Tal cual. Exactamente, así que esperamos con ansia sus comentarios. Les agradecemos muchísimo acompañarnos en este viaje y en esta vida viajera en Así realidad. es. Y bueno, los esperamos en el próximo video. Acuérdense que también nos pueden seguir en Instagram si aún no lo hacen, como Los Días de Viaje, para ver nuestro día a día. Y nada, los esperamos y les agradecemos un montón seguir apoyando nuestro viaje y nuestro canal. Nos vemos. Qué lindo que es el mar, nadar y nadar.
ver mucho naturaleza. Qué lindo que es nadar, tener un camión de bombero. Es muy lindo. Chicas, silencio. Se trata... Estoy pensando. ¿Se trata del Chaltén? ¿Qué? Dale. Se trata de nada más y nada menos que el Chaltén. Así es, la verdad que ¿Cómo es ha el sido... eslogan del Chaltén? No sé, ¿tiene logo? Sí, el de los trekking, sendero. Ah, pará, Eso. sí. La capital nacional del trekking. Claro, eso decís vos, yo digo, se trata del Chaltén. Bueno, dale, se la vuelta.